Lunes 30 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día, también versiones digitales y prensa digital, Cordópolis, etcétera, como bien conocen. Bueno, hoy tenemos tres titulares que ninguno de ellos es local, de los tres periódicos veteranos, en papel, como les decía. El Diario Córdoba, por ejemplo, abre con una reflexión muy interesante. Titula: Las empresas podrán negarse a dar trabajo a quienes no se vacunen. Saben que existe ahora mismo un debate en la sociedad sobre hasta qué punto es seguro vacunarse, hasta qué punto debería ser obligatorio, hasta qué punto los gobiernos tendrán que hacer algo para incentivar, o incluso obligar, al menos incentivar, la vacunación. El tema de esta posibilidad, que no sería una obligación, pero es una posibilidad, de que una empresa decida no contratar a alguien que tenga riesgo de introducir un virus, es algo que está sobre la mesa hace bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente a nadie se le puede obligar a que se inyecte en su cuerpo una sustancia que no es natural y que puede incluso provocarle alguna reacción en la salud sobre su organismo. Con lo cual, se comprende la postura de quien diga: mira, yo no me vacuno porque yo estoy sano y yo, si me meto aquí algo en el cuerpo, igual me enfermo. Pero hasta qué punto esa decisión suya no va a poner en riesgo a otros grupos. Entonces, en la Unión Europea se está planteando este debate como una opción. Incluso ya saben que hay algunas guarderías privadas que obligan a los pequeños a ir vacunados. Y si no, pues no se les deja matricular allí, porque ponen en riesgo al resto del grupo. Claro, todos entenderíamos, bueno, pero si el resto de la empresa está vacunado ya, ¿qué más da que haya uno sin vacunar o no? Bueno, sabemos que existen recontagios y que incluso puede haber alguna otra cepa. Creo que el debate es muy interesante y que habrá que ver, ya que no es posible, creo que no es legal, obligar a alguien a vacunarse, incluso en circunstancias extremas, como se ha planteado en las circunstancias de una pandemia y una crisis sanitaria mundial. Creo que aún así, legalmente es muy difícil obligar a alguien a que se vacune, por lo que les digo, porque supongan que ocurriría si una persona que no quiere vacunarse se vacuna enferma. Supongo que esa persona tendrá derecho a reclamar lo que quisiera porque se lo vacunó contra su voluntad. Con lo cual creo que ahí el argumento jurídico es complejo, pero sí el otro, porque un empresario, no hablo de la administración pública, hablo de un empresario privado, puede contratar a quien quiera, siempre que no se discrimine por razón de sexo, de ideología o de lugar de procedencia, puede contratar a quien quiera. Digo que ahí sí que puede elegir, y elegir personas que vengan con unas garantías sanitarias sobre personas que traigan un riesgo sanitario a su empresa. Y repito que eso puede trasladarse no ya desde el ámbito laboral, sino incluso a otros ámbitos. Por ejemplo, una asociación, una peña, un club, que diga: mira, aquí solamente se entra con una vacuna. ¿Por qué? Porque es una institución privada que puede limitar el derecho de admisión siempre que no sea una discriminación por una discriminación constitucional, para que nos entendamos, ¿no? La de los derechos humanos. La otra, si yo exijo, como aquí ahora se exige usar mascarilla para entrar a un sitio, pues a partir de cierto momento puedo exigir que para entrar a un cierto local, cierta dependencia, se exija pues llevar ese carné del que habló hace unos días Jesús Aguirre, que sería, bueno, una especie de salvoconducto que se llevaría probablemente en el móvil, o una tarjetita en el que dijeran: esta persona ha sido vacunada, con lo cual tiene, bueno, pues tiene la garantía el resto de sus convivientes, personas con las que coincida, de que no habrá contagio. Creo que es un debate muy interesante y que estamos ahora en el momento de plantearlo, sobre todo para ayudar a convencer a quienes todavía dudan de la necesidad de vacunarse frente al coronavirus. Si no nos vacunamos, esto no se va a terminar nunca. Hoy dice, por ejemplo, el diario El Día, a 5 columnas: Juanma Moreno alerta de una tercera ola después de Navidad. Es más que previsible. Ojalá no se dé, pero sabemos que cuando hay un periodo en el cual se relajan las medidas, como ocurrió este verano, tiene sus consecuencias. La ola actual, la del otoño, que es consecuencia de la apertura de los lugares de recreo, de las playas, de los viajes, de los hoteles, pues ha costado muchas vidas, lamentablemente. ¿Cómo se puede acabar con una ola? Simplemente cuando las personas puedan tener la inmunidad que solamente da una vacuna. ¿Que tenga sus daños colaterales? Bueno, mientras que sean asumibles, que se quede todo un dolor de cabeza o a lo mejor un poco de fiebre, pues bueno, creo que habrá que aceptarlo como un riesgo menor, que no siempre se da, que los casos que se han dado ahora entre los pacientes que están testando la vacuna son casos muy menores. Pero aún así, repito, la vacuna tiene que ser la solución. Yo leí el viernes, creo que fue el sábado,
que ha habido una circular en el Reino Unido para que los hospitales empiecen a preparar sus protocolos para un periodo inicialmente de 10 días, empezar a poner vacunas. Eso fue el viernes, con lo cual se supone que la semana que viene ya se empezarán, parece ser, a administrar vacunas en el Reino Unido. Quizás se posponga un poco más, pero el protocolo ya está iniciado para que en 10 días haya vacunas. Supongo que en el caso de Reino Unido será la vacuna de Oxford, que es la que están ellos de alguna manera patrocinando. Pero existen las otras vacunas, la de Pfizer, que fue la primera que anunciaron, y la de Moderna. Son vacunas, como saben, vacunas sintéticas, vacunas que no se trata como actualmente, como las vacunas que conocemos ahora, vacunas que se inyecta el virus debilitado para que el cuerpo crea anticuerpos, sino que son vacunas que se basan en el ARN mensajero, que es una forma de enseñar a nuestras células a combatir un enemigo. Que es una investigación, por cierto, pequeño paréntesis, que se puso en marcha hace mucho tiempo, hace 10, 15 años, para combatir el cáncer, que no hay vacuna para el cáncer. Bueno, pues de esta manera, si se consigue convencer a las células de que esa célula cancerosa, cancerígena, hay que combatirla, no haría falta vacunar, solamente habría, o sea, esta vacuna sintética me refiero, con el ARN mensajero. Por eso esa investigación, la de la vacuna de coronavirus, ha ido tan rápido, porque se ha aprovechado una investigación de 10, 12, 15 años que ya llevaban en marcha muchos laboratorios para combatir el cáncer. Repito, no se trataba porque no se conocía el coronavirus en esa época, pero este laboratorio alemán de origen turco, BioNTech, que es de quien parte la investigación de la vacuna Pfizer, la primera que conocimos, lleva mucho tiempo investigando una vacuna contra el cáncer de esa manera. No vacunar directamente, pero sí intentar convencer, enseñar a las células de nuestro cuerpo a combatir las células que sean células nocivas para el organismo, en el caso del cáncer o en el caso del virus. De manera que si eso se consigue, esa investigación llegar a buen puerto, en este caso para el coronavirus, también tenemos como noticia en paralelo la lucha contra el cáncer y contra otras enfermedades que son enfermedades difícilmente combatibles, porque sabemos que las bacterianas, tenemos los antibióticos, en fin, hay una serie de tratamientos que pueden más o menos combatir la mayoría de las enfermedades, pero hay otras donde es difícil porque el organismo no puede vacunarse y porque no estamos acostumbrados. Saben que las células cancerosas tienen la capacidad de camuflarse y hacer ver al resto del organismo que son beneficiosas, y por eso hay esa expansión tan rápida que tienen con esos casos de metástasis. En fin, cierro el paréntesis. Decía Juanma Moreno, ¿va a haber una tercera ola? Muy probablemente la haya. ¿Cuándo será la tercera ola? Pues dependerá de lo relajados que estemos durante la fiesta navideña. Este fin de semana, con esto del Black Friday, ha habido concentraciones en todas las ciudades, también en Córdoba. Ha habido muchas personas que se han hecho a la calle. Saben que el viernes las tiendas cerraron a las 6, con lo cual quien quiso aprovechar la rebaja de este día de Black Friday, un día de rebajas, pues fueron el sábado por la mañana hasta las 6, que se podía ir a comprar, y lamentablemente pues hubo concentraciones masivas de personas. No hubo nada fuera de lo previsible, es decir, que no hubo altercados, la gente usaba su mascarilla, intentaba mantener la distancia de seguridad, pero cuando hay una aglomeración importante, pues no se puede hacer. Han visto seguro imágenes, si no de Córdoba, sí habrán visto imágenes de la calle Preciados, por ejemplo, en Madrid, que era una feria que no se podía caminar. Y en otras muchas calles ha ocurrido igual. Ahora viene el fin de semana que viene, es el largo. Recuerden que el domingo es día de la Constitución, que se pasa al lunes, y que el martes es día de la Inmaculada, con lo cual enganchamos un fin de semana de 4 días. Lo más previsible es que de nuevo haya intentos, al menos, de aprovechar el fin de semana para el ocio, ¿no? Para lo recreativo, para irse a donde se pueda ir cada uno, porque recordemos que hay cierre perimetral. Y dijo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que no va a haber apertura, no va a haber relajación hasta el día 10. O sea que está claro que hasta el día 10 estamos como estamos, en previsión y prevención de que durante el puente haya algún tipo, pues eso, de desmanes, ¿no? De que la gente no sea consciente de que estamos en situación de riesgo. Es verdad, como señala por ejemplo el diario Córdoba en el sumario, que los casos descienden a niveles del mes de agosto, que no había casos, recuerden, el mes de agosto fue cuando empezó el repunte, cuando empezamos a notar los efectos de las vacaciones,
del verano y empezó a repuntar, pero todavía está muy bajito. Córdoba ha bajado de los 250 casos, creo, por 100.000 habitantes, hablo de memoria, la capital. La provincia también anda por 260, 270 y apenas hay un puñadito de pueblos que están en cifras preocupantes, pero porque son pueblos con una densidad de población muy pequeña o una población muy baja, y eso hace que las proporciones se disparen. Pero en general hay pueblos, muchos pueblos donde no hay ahora mismo ningún caso en los últimos 14 días. El Guijo, por cierto, es el único pueblo de la provincia donde no ha habido ningún solo caso desde el inicio de la pandemia, se han mantenido fuera del coronavirus, no ha entrado en el Guijo, pero en muchos pueblos ya no hay casos en los últimos 14 días, es decir, tasa cero en 14 días. Y eso hace que los niveles estén bajando a niveles del verano. Lo ha dicho muchas veces el presidente, que se repite y creo que lo hace aposta. Esto es la teoría del grifo. Cuanto más abra el grifo para que entre más negocio, más libertad, más capacidad de movimiento, pues más virus entra, porque el grifo es el mismo. Aquí no hay dos grifos. Cuando abres uno, entra todo por ahí. Cuando cierras el grifo, cierras el paso al coronavirus, cierras el paso a la enfermedad, a la COVID, pero lo cierras también al negocio, a la capacidad, posibilidad de movernos, de desplazarnos, en fin. Sabemos ya esto porque lo llevamos repitiendo desde el mes de marzo. Buenas cifras, incluso en fallecimientos. Ayer hubo 1 o 0, no recuerdo. El sábado y domingo ha habido un caso y 0. Entre los 2 días ha habido solamente una defunción registrada en Córdoba. Es probable que hoy haya más porque saben que los fines de semana las notificaciones funcionan peor, pero las cifras han sido muy positivas. Los 2 días, cifras de 120, 160 casos, muy por debajo como de esas 700 que llegamos a sufrir. Y luego, el mejor dato de la presión hospitalaria. Córdoba ha bajado de las 200 camas ocupadas, que también es una cifra que nos remonta al verano, y en Andalucía estamos ahí las 2.000. Recuerden que se activó el plan 4.500 porque habíamos rebasado el hito de las 3.000 y ahora estamos ya por debajo o rozando las 2.000, 2.020 creo recordar. Hablo de memoria, no me he traído el dato. 2.000 y muy poquitas camas ocupadas en Andalucía por COVID. Hay otras camas que están ocupadas por pacientes de otras enfermedades, pero por el COVID solamente hay unas 2.000 camas en Andalucía. Es decir, que si había capacidad para atender a 4.500 personas y estamos en 2.000, bueno, en ese sentido parece que esta segunda ola se ha controlado, al menos no se ha superado, pero sí que está bajo control. Consecuencia la sigue habiendo. Por ejemplo, dice el diario Córdoba que el consumo de combustible baja a casi la mitad de la provincia. Es evidente, si no nos dejan salir con el coche a ningún sitio, pues no gastamos gasolina. Y no solamente, es como si dijeran el dinero en cine baja, pues si no se podía ir al cine. Tampoco tiene mucho misterio, mucha explicación esta información. Pero es cierto que cuando la pandemia ha empezado a atacar a distintos sectores, luego ha sido una cadena, ¿no? Primero afecta a un sector, luego al siguiente y nos vemos todos afectados. Así que ahora habla el diario Córdoba del consumo de gasolina, también habla en la portada de los veladores. Dice que el COVID duplica a los veladores de Córdoba. ¿Por qué? Pues porque no dejan estar dentro de los bares. Que esto es así de sencillo. Si no dejan a un empresario que venda dentro una cerveza, pues tendrá que dejarle que lo venda fuera. Y eso hace que se dupliquen los veladores, que muchos negocios no quieren veladores por los inconvenientes que suponen atender fuera del negocio, en fin, es un laberinto. Bueno, pues este año sí que ha habido casi todo el mundo que ha podido, que tiene un trocito de acera, ha montado las mesas que le han cabido ahí, porque tienen que seguir vendiendo. Lógicamente, cada uno intenta salvar los trastos, y en este caso el negocio de la hostelería. Bueno, hay más cosas. Decía yo, el tercer titular que nos encontramos también hace referencia a un tema no local. Dice ABC, la Junta recela del reparto que Sánchez haga de fondos de la Unión Europea. Bueno, aquí se han puesto ya el parche antes de que salga el grano y habrá que ver qué reparto se va a hacer para criticarlo. Yo creo que un poco prematuro empezar a criticar porque sospechen que este hombre, Pedro Sánchez, vaya a quedarse a él con el dinero, vaya a repartirlo a él. Yo creo que si hasta ahora se está produciendo una cogobernanza, se están trasladando a los gobiernos autonómicos las competencias para decidir sobre la crisis, entiendo que será un reparto con varios criterios, supongo territoriales, supongo que poblacionales y también por la afectación de la crisis, criterios que no convencerán lógicamente a todo el mundo y cada comunidad, supongo, digo que supongo, el diario ABC entiende que no va a ser así o que la Junta entiende que no va a ser así y que Pedro Sánchez va a castigar a Andalucía. Esperemos que no sea y que tengamos dinero para repartir. Ya han visto las 3 fotos, las portadas, las fotos, las 3, hablan del fiasco de Linares y de la más que previsible salida de Juan Sabas del banquillo del Córdoba. Titula el diario Córdoba, el Córdoba no levanta cabeza, una foto de Paco González,
no, perdón, de Antonio, de AJ, de su hermano, AJ González. Una nueva derrota en Linares pone a Juan Sabas, dice, contra las cuerdas. En el diario ABC, la foto de la Liga. Derrota y crisis, y vemos en la imagen pues a Pío Bacari, pues lo vemos, está ahí tumbado el hombre. Está lamentando una ocasión fallida y titula igual: el Córdoba pierde 2-0 ante Linares, suma 4 jornadas sin ganar y provoca que la salida del entrenador Juan Sabas sea inminente. De hecho, bueno, estamos esperando todas las redacciones una convocatoria de prensa para anunciar el relevo, porque está claro que de hoy este hombre no va a pasar. Y el diario El Día, la foto de Juan Ayala, pide un cambio a gritos, y vemos a Pío Bacari gritando. No creo que esté pidiendo un cambio él, ¿no? Pero sí que es cierto que el Córdoba, a quien se refiere la información, está pidiendo un cambio a gritos. El Córdoba pierde con mala imagen ante Linares y Juan Sabas queda en la cuerda floja. Yo creo que ese es el problema, el que señala Cisco en el diario El Día, la mala imagen. Porque el Córdoba tiene mimbres para mucho más. Hay veces, cuando el Córdoba entró en aquella crisis de juego, recuerden, en primera división y la bajada a segunda, que decía, mira, los chicos no pueden hacer más, no dan más, porque el nivel que se consiguió trasladar a la plantilla, a nivel técnico, a nivel deportivo, no era suficiente para competir. Pero en este caso, la sensación que tenemos todos, a poco que hayamos visto algún partido o algún resumen del Córdoba, es que el equipo puede dar mucho más de sí. Es de esos casos en los que todo el mundo coincide en que Juan Sabas no ha sabido sacar el rendimiento a esta plantilla que tiene. Y, bueno, parece lógico que si esa conclusión que hemos llegado casi todos, también ha llegado el González Calvo y el Jeque y los dueños del club, pues van a relevar al técnico. Ahora creo que están más por ver a quién fichan que por ver cuándo despiden a este hombre. Supongo que será una cosa consecutiva de la otra. No va a decir vete hasta que no haya alguien que se haga cargo del equipo. Así que si durante la mañana de hoy se consigue que habitualmente algo siempre haya avanzado, porque era más que previsible que en caso de derrota ayer en Linares, o incluso un empate, hubiese caído a la cabeza de Juan Sabas, digo que ya habrá empezado a hablar con representantes, con técnicos más cercanos, más lejanos, proyectos más jóvenes, proyectos más arriesgados. Supongo que habrá un plantel y que se estará eligiendo, y que cuando se conozca, cuando se tenga cerrado a alguien, pues se anunciará el cese de Juan Sabas y mañana o pasado se conocerá el nuevo técnico del Córdoba. Ese es el cronograma que todos esperamos que ocurra a partir de hoy. Repito que Juan Sabas está sentenciado, nadie da un céntimo por él, todos los periódicos coinciden en que Juan Sabas iba ya con tarjeta roja, tarjeta amarilla oscura al campo de Linares, y que incluso empatando probablemente lo hubieran destituido o lo hubieran echado, despedido. Ahora, con una derrota y más con la mala imagen del Córdoba de impotencia, repito, un equipo con unos mimbres suficientes para hacer mucho más de lo que aparentemente está haciendo. Yo no soy técnico, yo no haría más que Juan Sabas, lógicamente, pero no es mi oficio. Parece que a Juan Sabas le ha faltado en este sentido oficio para manejar esta plantilla. Insisto, igual llega otro que haga bueno Juan Sabas. Sabemos qué ocurre ahora con el Festival de Entrenadores. El Córdoba tiene lamentablemente experiencia, creo que hasta el récord de técnicos en una temporada. Si ahora no se ficha bien, pues lo normal es que después de Navidad haya que proceder a otro relevo. Esta liga es muy corta, una liga de 10 equipos, inicialmente, la primera fase, quiero decir. No se pueden dejar escapar oportunidades, porque en cuanto que se pierda la comba y dejemos de estar con opciones de meternos arriba, es muy difícil recuperar los puntos. Yo no miro la clasificación como va hoy, porque la clasificación es un poco engañosa, como todavía hay equipos a los que le faltan algún partido, es un poco engañosa, pero el Córdoba se está despegando de los equipos de arriba, y eso puede hacer que cuando llegue la hora de decidir sea complicado arrimarse. Luego esta fase, con respecto a la siguiente, arrastra los resultados, arrastra los puntos, con lo cual lo que se pierde ahora no se recupera después. Es decir, que es bastante más importante de lo que parece. Lo encontré por fin. El Córdoba es sexto de 10, y está ya a 6 puntos del primero, a 2 puntos del segundo. Es decir, que no es que peligre porque estemos lejos. Quitando a Lucán de Murcia, que empatamos con él, recuerden, fue el primer partido de esta mini crisis, o esta crisis, como quieren llamarla, quitando el Murcia, el resto estamos empatados. O sea, desde el Murcia al segundo Murcia, que tiene 10, hasta el Betis, que es séptimo, hay 3 puntos. Séptimo, que es a su vez preantepenúltimo, es decir, que es que la jornada está muy corta. Pero el problema, como decía, es que luego los puntos que aquí se consigan van acumulados a la segunda fase. Y si se va con pocos puntos, va a ser complicado quedar primero de grupo. Y si es cuarto de grupo, te enfrentas con un primero. Es decir, que
Aquí la idea era, el plan era quedar primero, ir arrasando y llevarse todos los puntos y, bueno, pues se han dejado atrás unos pocos de puntos ya en el tintero con respecto, por ejemplo, al Murcia, que lleva casi el doble, 14 el Murcia y 8 el Córdoba. Bueno, cerramos el apartado deportivo. Dentro de un ratito, como saben, vendrá Fernando López y Nacho Serrano y seguro que analiza mucho mejor que yo lo que ocurrió ayer en Linares, en el Linarejo, el campo de Linares, frente a este equipo que no parece que sea el Bayern de Múnich precisamente, y el Córdoba ayer fue muy inferior. Bueno, seguimos con el sumario, que algo queda en el sumario. Por ejemplo, el diario El Día, una foto para Antonio Luque, el señor Chinarro, sevillano, que hace música y poesía. Incluso la objetividad científica tiene algo de poesía, dice. Bueno, ya está hace ya unos días que está en marcha Cosmopoética y ayer vino, como les digo, Antonio Luque, Chinarro, vino al festival. Es un festival distinto, no digo como los públicos, porque Cosmopoética, como saben, no ha sido nunca de masas, quitando un par de actos que sí que son o bien de música o bien un recital o algo que viniera especialmente atractivo, no ha sido nunca un festival de masas, pero sí que es verdad que lo de esta ocasión, en esta edición, está mucho más limitado porque hay circunstancias que impiden que se acumule mucha gente. Hubo un acto ayer que lo señala el diario Córdoba en el sumario. La cultura cordobesa recuerda la figura de Pedro Rosso. Todos recordamos a Pedro Rosso, recientemente fallecido, lamentablemente, que fue, no voy a decir el inventor, pero sí que se le debe conceder la paternidad de esta generación de poetas que han ganado tantos premios en Córdoba y que pasaron por el aula de poesía que Pedro Rosso puso en marcha en El Potro, en la época en la que fue responsable de cultura. Personas, bueno, que hoy tienen sus premios y que están publicando. Por ahí tengo una relación que no quiero dejarme mucha gente atrás, pero en fin, Javier Álvarez, Federico Abad, Daniel García, Juan Antonio Fernández, José María Abad, personas que acompañaron a Pedro Rosso en esta aventura y muchos de ellos surgieron de aquella aula de poesía que tantos frutos ha ido con el tiempo acumulando. Creo que a Pedro Rosso le falta tiempo y perspectiva para que reconozcamos su figura. Está muy cerca todavía de nosotros, en el tiempo, en el espacio, como para que seamos capaces. Pero es probable que desde Cántico hasta ahora no haya habido otra generación tan prolífica como la que impulsó Pedro Rosso. Profesor de instituto, profesor de universidad, sindicalista, por cierto, muy combativo en cuanto a sus ideas. Un ensayista, creo que es una figura que no está suficientemente reconocida y que ayer tuvo su pequeño homenaje, o gran homenaje, en Cosmopoética con nuestro compañero y amigo Roberto Loya. Muy interesante que Córdoba reconozca a este tipo de figuras, que son figuras oscuras, no ganan sus premios, no son bestsellers, pero sí que hacen mucho por la cultura, y Córdoba mucho le debe a Pedro Rosso y no está suficientemente reconocido. Más cosas. En la parte alta del diario de Córdoba, además de la foto del diario El Día, además de la foto de Chinarro, dice que la UCO oferta una decena de becas de lectorado alrededor del mundo. Bueno, que la cosa no pare, siempre lo decimos. ¿De qué se trata? Pues se trata, pues eso, de alumnos de la Universidad de Córdoba que van a ir como alumnos lectores a distintos países, a Rusia, a Kazajistán, no sé, qué países muy raros, donde necesitan lectores de español. Recordarán algunos, cuando había lectores de inglés, de francés en los institutos, van, por ir, ¿de dónde van? A Kazajistán, Shandong, en China, en Rusia, en fin, van a expandir el español por ahí, por el mundo. Me parece interesante, sobre todo, no es que sea el trabajo de la vida, porque son lectores, no son profesores auxiliares o ayudantes, pero bueno, tienen una oportunidad de empezar a introducirse en el mundo laboral, el mundo del trabajo, y además conocer países, y además una experiencia muy interesante, porque no solamente enseñan idiomas, sino que además aprenden idiomas. Me parece muy interesante y es algo que debería potenciarse. Tenemos esa decena de becas, supongo que por circunstancias de la crisis, y que es probable que haya otras posibilidades y oportunidades para el resto de estudiantes. Nos quedamos en el diario El Día, titula "La provincia impulsa una pequeña industria asociada al COVID-19". Bueno, saben que por ahí que hay un dicho empresarial, por cierto, que cuando hay una crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Yo creo que también una parte de los que regalan pañuelos, me parece que no todos a vender pañuelos, pero es verdad que al calor de la crisis y sobre todo por reinventarse, ha habido empresas que han transformado su producción, que se había caído porque no había clientes, no había compradores, y la han enfocado hacia
la cobertura que necesita la crisis. Hemos visto esta semana pasada cómo un par de empresas en Lucena de frío industrial se han reconvertido, o una línea de producción al menos, para aprovechar la necesidad que tienen algunas vacunas de temperatura bajo cero hasta 80 grados para su transporte y conservación. Y bueno, pues se han reinventado en parte. Empresas que hemos visto cómo han reconvertido talleres en fabricación de mascarillas. Empresas que han estado ozonizando, desinfectando. Recuerda la primera etapa, el primer estado de alarma, que aquello era mucho más grave con las personas en su casa confinadas, como había empresas que inventaban arcos para higienizar los establecimientos. Es decir, que no es que haya habido empresas nuevas, que lamentablemente no creo que ninguna empresa haya nacido de esa forma durante la pandemia, pero sí que ha habido empresarios, emprendedores que han decidido pues, aprovechar que había una situación de crisis para reorientar su negocio y buscar alguna salida. En el caso de la empresa lucentina, muy cercana a su línea de negocio habitual, repito, quien fabrica frigoríficos, le da igual fabricar neveritas pequeñas y colocar la vacuna 80 bajo cero para su transporte y su conservación, y otras sí que ha habido cambios mucho más radicales. Hemos visto empresas que se han dedicado pues eso, a fabricar mascarillas y cambiar toda la línea de producción, porque se necesitaba, por una parte, por aportar, que también, y en segundo lugar, por garantizar cierta capacidad de producción y garantizar la actividad de la empresa, porque ha habido empresas que, como saben, se han caído del todo. Un repaso así rápidamente, dice el diario ABC, hablarán ahora Fernando y Nacho seguro del fútbol y del Ciudad de Lucena, que le ganó a Utrera, creo que la única alegría importante de la jornada, y el diario ABC habla de que la cotización del aceite de oliva crece un 15% por la buena cosecha en Andalucía, que yo, que entiendo poco de economía, me parece que debe ser justo al contrario. Si hay mucho aceite debería bajar el precio, y si hay poco aceite debería subir más el precio. Si hay mucho, ¿para qué voy a pagar más si al final habrá aceite para todo el mundo? No obstante, la cosecha es buena, la lluvia de esta semana pasada viene muy bien, está engordando la aceituna y se prevé una campaña buena, interesante. Si encima se paga mejor, a ver si llega esa riqueza, llega al productor y no se queda en la cadena intermedia. Siempre criticamos que se lo queda todo el envasador, la gente que muele el aceite, la gente que lo vende, las grandes superficies. Así llega al agricultor, al productor, que es el que hace el esfuerzo, el que asume riesgos, por cierto, en esta cadena de producción. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hay mucha más información, como cada día les invito a que se asomen a los diarios digitales, a que bajen al kiosco, hoy hacen buen día, compren su periódico y se informen. Yo vuelvo mañana con ustedes, les dejo ahora como cada día con Fernando López, con Nacho Serrano, con el Córdoba Club de Fútbol, a la espera, Fernando, Nacho, de la decisión del cese de Juan Sabas e incluso de empezar a conocer nombres para su sustitución. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Efectivamente, derrota ayer en Linares 2-0 que puso a Juan Sabas en el disparadero. Es realidad la marcha del técnico madrileño a falta de la oficialidad. De hecho, incluso puede ser en las próximas horas, incluso mientras desarrollamos este todo CCF. Pero más allá de la figura de Sabas, nos vamos a centrar también en el resumen del partido de ayer, en conocer las opiniones del propio técnico, de Javi Flores, del propio consejero delegado. Hay que repasar también los otros resultados del fin de semana, ese empate del Córdoba B en casa ante el Castilleja y esas derrotas, tanto del Córdoba femenino como del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Todo hasta las 11:30 de la mañana, enseguida aquí con Nacho Serrano, todo CCF.